Definitivamente no me quedaría una nariz grande. Bueno, vamos a repasar de primero lo que es el ábaco. Recordemos que el ábaco fue posiblemente el primer dispositivo mecánico de contabilidad en la historia, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy presente, que posiblemente haya sido el primer dispositivo mecánico. Tiene aproximadamente unos 5,000 años de antigüedad, ¿sí? Y como les dije que su efectividad ha soportado la prueba del tiempo, porque aún se utiliza. El ábaco es un dispositivo sencillo. Yo no les voy a decir que van a andar copiando. Si ustedes quieren copiar algo que vean importante acá, lo pueden hacer sin problema, ¿sí? Es un dispositivo sencillo. Tiene una serie de cuentas insertadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. O sea, son las bolitas que ustedes ven en el ábaco. Permítanme un ratito, chicos. Solo voy a cerrar la puerta. Listo. Es que escuchaba mucho la voz de mi Giovanna. Entonces, como les decía, ¿cómo se llaman estos? Las bolitas que tiene el ábaco nos va a servir para sumar, restar y hasta multiplicar, ¿sí? Entonces, ese es el ábaco. Y acá dice que no le podemos llamar computadora al ábaco porque carece de que le falta, ¿sí? De elemento fundamental llamado programa. Obviamente al ábaco no lo vamos a ver como una computadora porque no es una computadora. Es un dispositivo que nos puede ayudar a hacer cálculos, sí, pero no tiene las funciones que tiene una computadora. La computadora es muchísimo más avanzada, ¿sí? Vamos con la máquina analítica, ¿sí? Recordemos que la máquina analítica la inventó un matemático que se llamaba Charlie Babbage, ¿sí? Era un científico, un matemático, y esta máquina analítica fue la máquina más clara de uso para una computadora. Y a Charlie Babbage, perdón, se le considera el padre histórico de la computación. Eso creo que sí es importante que lo copien, que a Charlie Babbage se le considera el padre histórico de la computación. ¿Sí? Entonces, en la máquina analítica aparecían ya los elementos básicos de una computadora moderna, como por ejemplo dispositivo de entrada, dispositivo de salida, unidad de control, unidad aritmética y memoria, ¿sí? A esta ya se le podía considerar una máquina que tenía ya más cerca los fundamentos de una computadora, ¿sí? Y nos faltaría la calculadora, ¿verdad? Bueno, entonces la calculadora, perdón, ya era un tipo, supongamos, tipo ábaco, ya muchísimo más avanzado. ¿Por qué? Porque esto ya nos permitía calcular más de sumas, de restas, de multiplicaciones. Ya nos permitía hacer más funciones. ¿Quién inventó la calculadora? Blaise Pascal, ¿sí? Que fue el que construyó la primera sumadora mecánica, que se llamó Pascalina, ¿sí? Es importante que eso sí lo copien. Blaise Pascal construyó la primera sumadora mecánica que se llamó Pascalina. Pero
les quiero comentar, ay, perdón, espérenme un momentito. Les quiero comentar que la pascalina solamente realizaba suma y restas, ¿sí? Al principio solamente suma y restas. Ya conforme el tiempo y con más personas que se unieron, ya realizaba sumas, restas, divisiones y raíz cuadrada. Y poco a poco con el tiempo fue evolucionando y fue cuando ya crearon una calculadora mecánica con mejoras, ¿sí? Si ustedes quieren ir copiando eso, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué vimos ahorita? El ábaco, la calculadora y la máquina analítica, que esas son las que van a venir en la medición. Yo me acuerdo que les había dado concepto de eso cuando vimos el tema, entonces también lo estudian, ¿sí? Bien, ya que vimos eso, otro tema que va a venir en nuestra medición son los riesgos del Internet, ¿sí? El Internet nos ayuda con muchas cosas, puede ser muy fácil de usar, muy, ¿cómo les digo? Muy accesible a muchas cosas, pero también tiene sus riesgos, ¿sí? Vamos a leer lo que dice acá. En el caso de los niños y adolescentes como ustedes, ¿sí? La falta de una adecuada atención por parte de los adultos les deja aún más vía libre para acceder sin control a Internet. ¿Qué significa esto? Que muchos niños, si no tienen la verificación de sus padres o el control de sus padres, pueden meterse a cualquier página de Internet o pueden hablar con cualquier persona que pueda ser peligroso, que ponga en riesgo su vida también, porque imagínense si nosotros hablamos con una persona que no conocemos y quedamos de vernos con esa persona, estamos corriendo riesgo de que nos pase algo, ¿verdad? Como dice acá, vean, lo que empieza por curiosidad puede acabar en una adicción, ya que los niños y adolescentes son fácilmente seducibles, ¿sí? Como dice por ahí un dicho, la curiosidad mató al gato. Ay, permítanme. Bueno, ¿cuáles son esos riesgos que nosotros corremos con el Internet? Acceso a información poco fiable y falsa, dispersión o pérdida de tiempo, acceso de los niños a información inapropiada y nociva para su edad, y acceso a información peligrosa, inmoral, ilícita, como por ejemplo puede ser la pornografía infantil, la violencia, el racismo, el terrorismo y entre muchas cosas más. Por eso yo siempre les digo, chicos, cuidado, por favor, porque no se pueden ustedes meter a cualquier sitio web o no pueden hablar con cualquier persona, porque no es seguro. Ya en estos tiempos nada es seguro, chicos. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, incluso también aparte de que podemos tener esos riesgos de información, también tenemos riesgos relacionados con las adicciones. Se nos puede volver adicción, buscar información, adicción a frecuentar redes sociales. Yo me acuerdo que cuando yo estaba más pequeña, yo, ¿qué les puedo decir? Tendría como unos 12 años tal vez. Empecé a utilizar Facebook. Yo no me despegaba del celular. Y eso es adicción. Entonces, eso nos causa, eso es un riesgo, ¿sí?
También, no solamente con las redes sociales, también hay muchas personas que son adictas a los juegos. ¿Cómo se llaman estos? A los videojuegos. Juegos ¿sí? online. Ajá, a los juegos online. Roblox y Free Fire. Sí, esos juegos a veces causan adicción. ¿Por qué? Porque nos gusta tanto que ya no queremos dejarlo, ¿sí? Como Y Minecraft. también, ajá, y también otro de los riesgos es las compras compulsivas. Yo tengo una amiga que ella es una compradora impulsiva. Ella se mete al marketplace de Facebook y ella mira ropa o mira lo que es maquillaje o accesorios, cosas para mujeres, y ella se lo está comprando y no la piensa y después a fin de mes ya no tiene dinero. Entonces esas son compras compulsivas, ¿sí? Aparte de, recordemos que yo les había dicho que también hay riesgos como por ejemplo el ciberbullying. ¿Se acuerdan que vimos el ciberbullying? El grooming, el sexting, y aquí hay otras que no vamos a tocar el tema, pero sí quiero que copien lo del ciberbullying. Miss, ¿no me recuerda sobre el tercero? ¿No te acuerdas? No, ¿me puede recordar, por favor, Miss? ¿Ese sí lo vimos o no? No, Miss. No, Solo bueno, el entonces solo ciberbullying. copien el ciberbullying y el grooming y los otros que vimos que les dejé que investigar. ¿sí? Adicción al El móvil tercero o sí lo internet. vimos. Ustedes copien esos, los que se acuerdan que vimos, y también repasen los que yo les dejé tarea que tenían que investigar, ¿sí? Entonces, esos son tipos de riesgos. Corremos muchos riesgos, sea información, sea de adicción y sea de acoso, como el ciberbullying, ¿sí? Entonces, Miss, pero cuidado. es el tercero. Ahora, tenemos los dos temas últimos que van a venir en la medición. Realidad virtual y realidad aumentada, ¿sí? Vamos a repasar. ¿Qué es? Vamos a ver la diferencia, ¿sí? La realidad aumentada se le conoce como un conjunto de tecnologías que combinan imágenes reales con imágenes virtuales de forma interactiva y en tiempo real. Sí, recordemos que vimos video de eso también, y que nos va a permitir añadir información virtual a los elementos que el usuario dispone dentro del mundo real. Por ejemplo, yo estoy acá con ustedes y yo tengo realidad aumentada, les puedo colocar aquí incluso hasta una persona y a un niño para mostrarles lo de los riesgos que tiene el internet y todo eso. Eso se llama realidad aumentada, ¿sí? Eso ya lo vimos también. Y la realidad virtual, dime, Saúl. Es que yo desde el principio le quería decir una cosa cuando empezamos con el ábaco. Ajá, dime, Saúl. Cuando usted dijo que pudo haber sido el primer dispositivo así para cálculos matemáticos. Ajá. Yo creo que sí pudo haber sido, pero el primer dispositivo, pero así ya complejo y bien completito. Porque antes yo creo que podían haber usado solo piedras o palitos o cosas así. Sí, lo más probable que... Yo también creo que utilizaban... Es que imagínense cómo hacían sus cuentas y todo eso. Entonces yo me imagino que, no sé, como tú decís, con piedras. Incluso a veces también se podía utilizar como frijoles para hacer sus cuentas. Entonces yo también me imagino que sí. Pero como tú decís, fue uno de los que ya evolucionó, ¿verdad? Ya los que tenía, ¿cómo se les dice? Por así decirlo, tecnológico. Ya un nuevo invento. Miss, Entonces, dime, Nayeli. a mí mi abuelita me contaba que su papá contaba con frijoles o con palos. ¿En serio? Sí, Como con él tenía frijoles como creo yo que sí. Sí, con frijoles creo yo que sí, más probable que lo hayan hecho, ¿verdad? Bueno,
Vamos a seguir. Entonces, a diferencia de la realidad aumentada con la realidad virtual, es que la realidad virtual lleva al usuario fuera del mundo real, como nosotros conocemos, ¿verdad? La realidad virtual juega con nuestra mente y reemplaza por un momento nuestro mundo real con el mundo virtual y como que es simulado como por un videojuego, ¿verdad? Entonces esta es la diferencia, que la realidad virtual sí nos saca de nuestro mundo real. La realidad aumentada es que podemos agregar un poco de realidad virtual, de realidad aumentada, sí, con nuestro mundo real. Este no nos confunde la mente como la realidad virtual, ¿sí? Esas son las diferencias entonces.